Bueno, tengo el honor entonces de presentarles a Gustavo Sambucetti, que va a ser nuestro próximo orador. Gustavo es profesor de e-commerce de la maestría en marketing y comunicación de la Universidad de San Andrés. También es coordinador académico del e-commerce management program. Y hoy, bueno, nos propusimos, o le hemos pedido, y Gustavo gentilmente ha venido a compartir con nosotros, hablar sobre esta temática, omnicanalidad, la aceleración del e-commerce hacia una nueva normalidad. Así le hemos puesto de título a la charla. Y, hola Gustavo, qué sé yo, quizás se me ocurre lanzar una pregunta disparadora. Por ejemplo, ¿cuál fue la reacción de las empresas ante este crecimiento de la demanda en esta nueva normalidad y el impacto en el e-commerce? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Néstor. Gracias por la invitación para representar a UDESA en este foro tan importante. Gracias, Mariano. Gracias, Juan Ignacio, por habernos dado este lugar y por permitirnos compartir este rato con ustedes. Y voy a la pregunta, ¿no? Porque durante la charla vamos a ver mucho sobre qué es lo que pasó con el consumidor frente a esta pandemia, pero también lo que vemos a lo largo de este tiempo es que el consumidor argentino está ávido de ir hacia lo digital, y lo que de alguna manera fue marcando el crecimiento del mercado fue la oferta. En la medida que la oferta crece, el mercado crece. Y ahora, en el año pasado, bueno, las empresas se vieron ante la necesidad de acelerar sus proyectos de e-commerce. Todos aquellos que venimos trabajando en comercio electrónico hace más de 10 años, nos encontramos frente al momento ese tan esperado donde la gente dejó de hablar del e-commerce como algo futuro y lo tuvo que poner en presente, y en muchos casos como principal herramienta para hacer frente a una situación tan crítica como la que vivimos el año pasado y lamentablemente parcialmente seguimos viviendo. Néstor, ¿te perdí? Hola, sí, aquí estoy. Lo que pasa es que estaba escuchándote con atención. Bueno, excelente, entonces. ¿Y te parece a vos que, yo creo que vos tenés una presentación para compartir o algo por el estilo? ¿Querés arrancar por ese lado? Sí, vamos a empezar con un video. No sé, Facu, si tenés para compartirlo, que para mí representa muy bien en muy pocos segundos a lo que es el nuevo consumidor, más allá de la pandemia, acelerado por el COVID, pero es el nuevo consumidor digital. Bueno, creo que sobran las palabras, ¿no? Muy bien. Ese es el nuevo consumidor y bueno, yo más allá de hoy estar ocupando un rol de coordinador en San Andrés y profesor de la materia de e-commerce, soy exalumno de una de las primeras camadas de la maestría en marketing, y la verdad que no hace tan, bueno, sí, hace mucho tiempo
Y si bien los conceptos se mantienen, todo alrededor se modificó. De hecho, recién lo escuchaba a Mariano preguntarle a Eduardo sobre el tema de las herramientas y los conceptos, y me lleva, digamos, la verdad que no lo tenía en mi presentación, pero me llevó a ir a buscar una imagen que quería compartirles con ustedes y aprovecho para arrancar con la presentación. Ustedes me dicen si están viendo. ¿Si están viendo la presentación ahora? Sí se ve. Perfecto. Bueno, y me lleva a este tema, ¿no? De cuál es el impacto en el marketing. Cuando doy alguna charla fuera del ámbito de marketing, tengo que explicar qué es Mad Men. Acá voy a omitirlo por razones obvias. Y un poco lo que nos lleva a lo que nos lleva este nuevo consumidor y todas esas interacciones con esos dispositivos es que de alguna manera tengamos que repensar el marketing de Mad Men a Math Men, porque cada una de esas interacciones quedan de alguna manera registradas y eso implica que yo diría, por ahí no reemplazar, pero sí, a todo lo que es intuición, creatividad y appeal, hay que sumarle analytics, resultados y lógica. Es decir, la gran ventaja que tiene el marketing hoy es que se puede medir. Aquella frase célebre del marketing de hace muchos años donde decía: yo sé que la mitad de mi inversión en marketing me sirve y la otra mitad no, pero no sé cuál mitad es la que está de cada uno de estos lados. Hoy, en la nueva realidad de cómo interactuar con los consumidores, gran parte de esta inversión se puede medir y esto cambió, de nuevo, no los conceptos, pero sí las formas, los tiempos, cómo por ahí el proceso es mucho más de hacer, medir, aprender y volver a hacer, antes que tomarse un tiempo enorme para analizar y después ver qué ocurre. Entrando ya a los números y en la aceleración del e-commerce, vamos a barrer un poco los números a nivel regional y a nivel global para ir rápidamente a la situación argentina. En el 2021, digamos, o por ahí, digamos, durante el 2020, casi el 58% de la población mayor de 14 años hizo alguna compra durante el último año. Si miramos Latinoamérica, está incluso por encima de ese promedio, está en el 59,4%. Claramente hay una correlación entre el PBI de cada una de estas regiones y el grado de digitalización, pero lo que resulta interesante ver es cómo viene creciendo. Y Latinoamérica fue quien más creció durante el 2020, con un casi 37%, lo cual habla de un catch-up y de una migración hacia lo digital, que es realmente relevante. Y cuando hablamos de esto, es inevitable considerar qué hay detrás de esto, ¿no? El comercio electrónico venía creciendo en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, pero claramente, si hay alguien que aceleró todo esto, fue el coronavirus. Obviamente un chiste, digamos, salvando los efectos no deseados de todo esto que circuló entre el mundo del e-commerce. Y este cuadro también lo explica, ¿no? Digamos, la línea roja muestra cuál era la proyección de crecimiento para el 2020, antes de que sepamos del coronavirus, que era el 12,5% en Latinoamérica. En mayo de 2020, con la pandemia ya encima, se ajustó esta proyección al 19,4%, y mirando el año hacia atrás, esa proyección resultó ser del 36,7%, casi 3 veces lo que estaba planificado.
Esto representa en Latinoamérica aproximadamente unos 85 billones de dólares, con una proyección de superar los 100 billones de dólares hacia fines de este año. Argentina está más o menos en un 7-8% de ese número. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en esos números. Y lo que vemos, que también, digamos, otro reflejo de esto es, y que de alguna manera también responde a la pregunta que vos me hacías, Néstor, es la participación de empresas en los eventos, no sé, el Hot Sale en Argentina o el Cyber Day en Chile. Esto llega hasta 2020, hoy tenemos datos de 2021, donde esas 709 empresas que participaron pasó a ser 954, con lo cual la oferta está creciendo realmente muy aceleradamente y respondiendo muy bien a esta demanda de los nuevos consumidores. Y mirando por ahí un poco a nivel global, ¿quién está capitalizando este crecimiento? Y vemos claramente que hay un jugador muy fuerte, esto es puntualmente en Estados Unidos, pero si miráramos cualquier región, si miramos Latinoamérica, en lugar de Amazon diría Mercado Libre, y si miráramos Asia, sería Alibaba. Claramente los marketplaces tomaron un rol fundamental en este crecimiento, y con un concepto interesante que es, el primero se lleva una parte muy importante de la torta. El comercio electrónico, y por ahí basado un poco en este concepto de el poder de la información, hace que quien maneje muy bien la información le saque mucha ventaja al resto, y de alguna manera se vayan construyendo ecosistemas de comercio electrónico, de medio de pago, de logística, y toda la información que hay detrás de eso. Pero también vemos que viejos retailers, viejos y conocidos retailers, como puede ser Walmart, o Best Buy, o Target, o Home Depot, que en algún momento cuando surgió el e-commerce, se les empezó a decir que tenían su sentencia de muerte. La realidad es que aquellos que murieron fueron aquellos que no supieron adaptarse. A mí me tocó vivir de cerca el caso de Walmart. Estuve 10 años en Walmart como responsable del desarrollo del e-commerce en Argentina, lo cual me permitió estar muy cerca de lo que pasaba en e-commerce en Estados Unidos y en el mundo. Y la verdad es que la primera reacción fue pelear mano a mano con Amazon. Me acuerdo cuando las primeras visitas allá a las oficinas de San Francisco, digamos, que ya no eran las oficinas de Arkansas, de Bentonville, Arkansas, donde están los headquarters. Me acuerdo que al principio decían, no sabemos más qué hacer, porque cuando nosotros en una tienda de Walmart, una grande, por ahí tenemos 10.000, 15.000 SKUs, 20.000 como mucho. Perdón, 100.000, estaba pensando en el e-commerce. Tenemos 100.000 en una tienda grande. Y teníamos una vieja frase que decía, si no está en Walmart es porque no lo necesitas. Y de repente viene Amazon y del minuto 1 pone 500.000, y cuando nosotros pasamos a 200.000 pasan a 2 millones, hasta que llegó un punto que se dieron cuenta que tenían que jugar otro juego, y era el del marketplace. Y recién ahí, y recién cuando hicieron una movida que tiene que ver con esto de omnicanalidad, pudieron llegar a esta posición que están viendo en este chart. La verdad es que yo la mejor forma que tengo de ejemplificar en que el mundo físico y el digital se complementan es con hechos, y es decir, Amazon pagó 13.000 millones de dólares para comprar una cadena de supermercados, y Walmart pagó 3.000 millones de dólares por Jet.com, una empresa de e-commerce con 2 años de vida y poco difundida más allá de los Estados Unidos, pero compró tecnología y know-how, y sobre todo tiempo.
y después pagó 12.000 millones de dólares por un marketplace en India. Con lo cual, claramente, si estos grandes hacen esas apuestas es porque le ven un beneficio muy concreto a complementar el on y el off. Y la realidad es que junto con este crecimiento de e-commerce, vemos que también crecen los negocios físicos y en este caso los negocios de cercanía. Y de alguna manera lo vemos en la cantidad de búsquedas globales que crecieron un 51% el término cerca de mí en el último año referido a comercios, ¿no? Con lo cual, de nuevo, este mundo digital no quiere decir que es on y off, porque los consumidores no somos on u off. Somos, digamos, navegamos, transitamos por experiencias de marca y de retails, muchas veces sin darnos cuenta si estamos en el on o en el off. ¿Y qué pasó en la Argentina en el 2020? Nosotros desde CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hacemos un estudio todos los años a través de Kantar, donde entrevistamos 1.100 compradores de todo el país que hayan comprado en los últimos 6 meses y 220 empresas socias de CASE de distintos rubros de todo el país, que obviamente que realicen ventas a través de Internet. Lo primero que nos encontramos es con un año en el cual se sumaron casi 1.300.000 nuevos compradores. Esto nos da un total de 20 millones de compradores online. Esto es gente que alguna vez compró online dentro de la Argentina. Mejor dicho, argentinos o habitantes o residentes argentinos compraron alguna vez online. Y nos encontramos además con que la frecuencia de compra de aquellos que venían haciéndolo se incrementó y los que se sumaron lo hicieron a un ritmo mucho más acelerado que los que se habían sumado en años previos. Nosotros tenemos estudiado, digamos que de esta misma encuesta surgió que el 18% de los compradores online compran al menos una vez por semana. Estos son lo que llamamos cotidianos. Y el 48% adicional compran al menos una vez por mes. Con lo cual, esto nos da casi un 65% 65% de compradores, 2/3 que compran al menos una vez por mes. Esto es una frecuencia muy, muy alta y que tiene que ver también con el cambio de mix que se fue dando en el e-commerce. El e-commerce hace 5 años era para comprar electro, tecnología y pasajes pasajes o turismo en general. Después se fueron incorporando otros rubros como indumentaria, hogar, supermercados, y hoy vemos que, yo diría antes de la pandemia, pero acelerado por la pandemia, la gente lo empezó a utilizar para compras recurrentes o semanales o diarias. ¿Quiénes son estos compradores que compran regularmente o cotidianos? Básicamente son aquellos que compran o que compraron por primera vez alimentos, bebidas, delivery. Hace un rato alguno de los expositores previos hablaba de la tecnología acercando los productos a través de la economía colaborativa. Claramente ese fue un disparador de este crecimiento. En general son compradores que están satisfechos con su experiencia online, se sienten seguros, que es algo que hoy damos por hecho, pero que hace 5 o 6 años aparecía como la principal barrera de compra online. Son principalmente mobile. Cuando pensamos en e-commerce, hoy tenemos que pensar en la pantalla chica, no en la pantalla grande. Y si los tenemos que caracterizar, hay mayor predominancia de mujeres, AMBA y ABC1, C2. Sin embargo, algo que vimos durante la pandemia es que se expandió la base de compradores hacia, digamos, tanto en nivel socioeconómico como en edades. De hecho, una estadística que recogíamos en este último hot sale era que más del 15% de los que pasaron por el sitio eran mayores de 65 años.
Drivers de compra en Argentina, en el comercio electrónico en Argentina, básicamente ahorro, y esto es ahorro, no necesariamente ahorro de dinero, o no únicamente, es ahorro de esfuerzo, de energía, de tiempo, donde si los tomamos individualmente, el hecho de que el proceso les resulta sencillo y fácil, que pueden comprar en cualquier momento, que pueden recibir el producto en domicilio, es un ahorro de energía o de esfuerzo. Después, claramente, el ahorro de tiempo y el encontrar productos mucho más rápido que en las tiendas físicas. Del lado de las desventajas de aquellos que compran online, acá quiero resaltar, digamos, hay algunas que tienen que ver, que son propias de la compra online, el no poder ver el producto, la logística, y ahí es donde entra a jugar la omnicanalidad y la presencia de las tiendas físicas o el asesoramiento. Y de hecho lo que estamos viendo ahora también es a través de la realidad aumentada o a través de lo que se llama social commerce o de herramientas que le permiten al vendedor contactarse con el cliente, o mejor dicho, el cliente con el vendedor, poder de alguna manera complementar esas experiencias a través de video o de chat. Y por otro lado, la otra parte de esta mirada es que todas las que tienen que ver con confianza fueron disminuyendo. Es decir, cada vez la gente tiene más confianza en comprar online. Algunos de estos cambios de mix que les venía comentando, alimentos, bebidas y delivery pasó del 6º puesto en el ranking de categorías más compradas, no necesariamente de lo más vendido, pero sí lo que los clientes declaran haber comprado más, al primero. Indumentaria deportiva pasó del 2º al 3º. Telefonía, que ya volvió a remontar y volvió a ser en este hot sale el número 1 en ventas, obviamente muy impulsado por su ticket promedio. Y después por ahí abajo vemos también algunas que tienen que ver con shampoo, acondicionador, que es el mismo efecto de alimentos y bebidas. Y algunas otras como cursos, carreras, seminarios, todo lo que es educación a distancia y todo lo que tiene que ver con la vida dentro del hogar, decoración, hogar, muebles, tuvo un crecimiento muy fuerte durante el 2019. En el camino a la compra, nos encontramos con que antes de la compra, el consumidor busca principalmente y cada vez más atomizado en buscadores, que todos conocemos, en marketplaces, que creció considerablemente a partir de esta pandemia y que es uno de los grandes impulsores de este crecimiento, como lo veíamos en Amazon. Es como que los marketplaces se convirtieron en el Google de los productos. Es decir, si yo quiero saber qué características tiene un producto o qué precio tiene, lo resuelvo muy rápido entrando a un marketplace. La probabilidad de encontrarlo es altísimo. Y después, los sitios de las marcas, las redes sociales, que vienen creciendo fuertemente, y algunos sitios de reseñas o especializados. La otra cosa que vemos, y atándolo también con la omnicanalidad, es que aún para las compras offline, el 95% de la gente, entendamos que es este segmento que es un comprador online, busca algún tipo de información y lo hace en los buscadores, en los marketplaces, en las redes sociales o entre pares. Y 2/3 de estas búsquedas se hacen a través de mobile. No lo tengo en este chart, pero también en algún estudio de Google vi que una de cada 3 personas, estando en el negocio físico, hace algún tipo de consulta, averiguación, validación online del producto que está comprando y viendo en el negocio físico. Con lo cual, claramente, si antes el objetivo era hacer que un cliente entre a mi tienda, hoy ese objetivo es parcial, digamos. No significa que lo tenga ganado, sino que estoy un poco más cerca, pero el cliente sigue estando conectado con mis competidores, que además son competidores que ya no es mi competidor directo, es un competidor no sé, si pensamos en un retailer de una ciudad del interior, está compitiendo con
con el marketplace y con el más grande de los retailers de esa categoría, logística de por medio, ¿no? ¿Qué buscan cuando hacen la compra? Información de producto y precios y promociones. Digamos, si bien valoren el ahorro de tiempo, el tema precio y el tema información es crítico al momento de la decisión de compra. Durante la compra, lo que valoran es precios competitivos, precio visible, y lo que subió muchísimo y tiene más repercusión en el interior este año tiene que ver con la posibilidad de tener envíos gratuitos. Post compra, y acá es algo que esta misma charla del año pasado yo hubiese puesto el énfasis en cómo las alternativas diferentes al envío a domicilio venían creciendo, como ser retiro en la sucursal del operador logístico, retiro en punto de venta, lo pueden ver en el 2019 versus 2018. 2020, por razones obvias, la gente eligió comprar con envío a domicilio. El nivel de satisfacción es muy bueno, de hecho hasta llama la atención porque uno que está metido en esto siempre conoce los casos en los que no, pero el 99% dice estar o satisfecho o muy satisfecho, o mejor dicho, el top 3 boxes. Por ahí si tomamos satisfecho y muy satisfecho estamos más cerca del 85%, pero el nivel de satisfacción sigue siendo bueno aún entre los que compraron. Bien, números de la industria. Y ya pasando a la venta, digamos, ¿no? Hasta ahora hablábamos del consumidor y un poco lo que me preguntaba Néstor, ¿no? ¿Cómo respondieron las empresas y cómo respondieron las ventas? El comercio electrónico en Argentina en 2020 sumó un total de 905.000 millones de pesos. Esto es un 124% más que en 2019. Veníamos creciendo al 47, 76, pero realmente este crecimiento, aún en un año que tiene 3 meses de no pandemia, tiene unos primeros 3 meses de pico y después tiene un segundo semestre un poquito más estabilizado en una nueva meseta que tenemos que es mucho más alta que la anterior. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿cómo mido esto en una economía que tiene inflación? Por eso es que nosotros medimos también el incremento en órdenes de compra, donde tuvimos un crecimiento del 84%. Esto es un ticket promedio que bajó mucho por una cuestión de mix y una cantidad de transacciones que subieron considerablemente por la cantidad de usuarios. Bien, voy a ir apurando, me dicen acá desde cámara. En términos de, bueno, un dato para que se lleven, digamos, cuando uno pregunta cuál es la conversión del comercio electrónico, es decir, de todos los que ingresan a un sitio, ¿cuántos compran? Más o menos el 1%, 1,4%, ese es el número que tienen que tener en la cabeza. Otra de las cosas que se viene afianzando es el rol del marketplace. 5 de cada 10 empresas que venden en e-commerce, que tienen su sitio de e-commerce, venden en los marketplaces. Por suerte, puedo decirlo en plural porque cada vez hay más. Y lo interesante es que en 2020 el porcentaje de sus ventas que se hizo a través de marketplaces creció considerablemente, alcanzando el 43% del total. A nivel distribución país, hay una concentración en lo que es AMBA y centro, pero hay una proporción interesante en todo lo que es litoral, Patagonia, Cuyo, NOA. Y esto desde el punto de vista de la compra. Si lo miramos desde el punto de vista de la venta, cada vez son más las empresas que desde el interior venden a todo el país.
como les decía, hoy la gente, hoy el e-commerce se hace en el celular. El 82% del tráfico que recibieron los sitios en 2020 fue a través de celulares y el 69% de las compras, de las transacciones, esto no es del monto total porque depende mucho qué es lo que estás comprando, se hizo a través de celulares. Algunos datos para pasar rápido. Estas son transacciones, y es algo que siempre lo mencionamos en nuestros contactos con el gobierno, transacciones que están dentro de la economía formal, porque el 77% se hace con tarjeta de crédito, 7% débito, es decir, 90% dentro de lo que es crédito-débito. Envío a domicilio ya de alguna manera hablamos. Y para cerrar, que es una pregunta que generalmente surge, y es ¿cuál es el impacto del comercio electrónico en el mundo laboral? Entonces empezamos a preguntarlo en esta encuesta que hacemos, en este estudio, y el 85% de las empresas entrevistadas incorporó o asignó gente al área de comercio electrónico, y en promedio 5 personas, con lo cual de manera directa generó una gran cantidad de empleos, y esto sin hablar todo el derrame sobre el ecosistema de proveedores y terceros que participan del e-commerce, ejemplo, logística. Bien, vamos a dejar las reflexiones finales para el público. Voy a dejar de compartir y abro un poco a preguntas, para que esto deje de ser un monólogo. No, pero excelente. Había que entregar contenido para dar espacio a las preguntas. Yo quería arrancar, estamos teniendo varias preguntas en el chat, así que yo quería arrancar con una de ellas. Vos mencionaste la cuestión de que 5 de cada 10 ventas se vienen haciendo en el último año por marketplaces. ¿Qué pasa con las grandes superficies? O sea, y vos sobre todo que has trabajado, por ejemplo, para una cadena tan grande como Walmart, ¿qué están pensando estas empresas respecto de esas grandes superficies, viendo un mercado, un consumidor que cada vez está tendiendo más a el e-commerce, digamos? ¿Seguirán manteniendo esas grandes superficies? ¿Tienen planes de cambios? ¿Cómo lo ves? Mira, esto es algo que está ocurriendo no solo en la Argentina, en el mundo también, y hay una necesidad de reinvención del punto de venta independientemente del tamaño que tenga. En las grandes superficies yo las veo reconvirtiéndose a ver, primero manteniendo su lugar y su posición, porque claramente en categorías como alimentos, más allá del pico del año pasado, aún en los países más desarrollados, saquemos Asia del medio, las principales categorías no tienen más del 15% de participación, y esto era un 8% antes de la pandemia, con lo cual la gente sigue yendo a comprar a los lugares físicos, pero también sigue alternando canales. Entonces, las grandes superficies están, por un lado, aprovechando ese espacio que tienen para armar pequeños dark stores o centros de fulfillment, de armado de pedidos, que sirven para despachar pedidos, pero también para hacer pick-up. Y en ese pick-up está estudiado que los clientes terminan no solo, digamos, en algunas oportunidades haciendo el pick-up y nada más, pero en muchas oportunidades comprando algún producto adicional, y aquellos clientes que son online y offline terminan siendo mucho más rentables en su ciclo de vida, y mucho más leales que el cliente que es off u on únicamente. Excelente, excelente. Gabriel Cabral te pregunta, ¿qué recomendarías a personas que desean entrar en lo digital sin tanto poder adquisitivo para poder empezar sabiendo que es un mundo gigante? Bueno, es una pregunta interesante, y por suerte con respuesta, digamos. La verdad que hoy yo te diría, si realmente no tenés estructura como para, o un presupuesto como para jugarte, armar algo digital, yo te diría que empieces
probando con los marketplaces. Marketplaces es un costo marginal, donde vos lo que tenés que asegurarte son dos cosas. Uno es dar respuesta a las preguntas que genera el marketplace y el otro es ejecutar con excelencia, es decir, entregar en los tiempos prometidos el producto prometido, para lo cual te lleva a un paso previo, que es tener el stock actualizado, tener la foto correcta y las especificaciones correctas. Con esas tres cosas, vos hoy estás jugando online. Es un primer paso, es un muy buen lugar para aprender. Incluso grandes compañías de cientos de miles de visitas a sus sitios juegan en Marketplace para tener una sensación térmica de cómo se juega en ese entorno que hoy es el que mueve gran parte del comercio electrónico en muchas categorías. Si tenés un poquitito más de audacia y resto, hoy hay plataformas, no quiero decir marcas, así como tampoco estoy diciendo las marcas de los marketplaces, pero hay plataformas que con menos de 5.000 pesos por mes y sin saber mucho de programación, yo te diría sin saber nada, en 2 o 3 días, si sabés, en 2 o 3 horas, tenés una tienda andando. El problema que tiene eso, el desafío, la parte que te queda por delante es cómo hago que llegue tráfico a mi tienda. Entonces, tengo una tienda abierta, pero no está en una avenida, está en medio del campo. Y ahí es donde requiere presupuesto. Entonces, yo diría como primer paso es ir donde está el comprador, que es el marketplace. Perfecto, perfecto, gracias, Gustavo. Luis Chiatelino pregunta, referido a 2020, en términos de canales de distribución, ¿cuáles fueron los canales más preferidos para distribuir los productos? A ver si entiendo la pregunta. Es Sí, de los canales. Quiero aclarar, imagino que referente a básicamente entrega, ya que hablamos de el aumento del comercio electrónico, no queda claro cuando habla de canales, probablemente entre delivery y, digamos, y pick-up, etcétera. Creo que vos lo mostraste en alguna slide, ¿no es cierto? Sí, si esa es la pregunta, el delivery fue que venía como perdiendo participación, lo volvió a ganar y la verdad es que ahí hubo como una primera etapa donde hubo un cuello de botella porque la demanda superó claramente a la capacidad instalada y no solo de los operadores logísticos, sino de las áreas operativas de los vendedores. Pero terminó con un nivel de profesionalismo y de servicio mucho más alto. De hecho, lo vimos en este hot sale donde se vendieron 6 millones de productos en 3 días y no hubo ruido en la entrega. Seguramente alguno tuvo alguna demora, pero yo que soy un comprador habitual, antes de los 3 días, de que termine los 3 días del evento, ya había recibido todo, cuando en ediciones anteriores y puntualmente en el hot sale del año pasado tardaron varias semanas. Con lo cual, si esa es la pregunta, esa es la respuesta. Si no, escucho la repregunta. Si Luis nos repregunta, entonces lo sacamos. Alejandro Scomparin pregunta, me llamó la atención el 1,34% de los que ingresan a un sitio terminan comprando. ¿Cómo pueden hacer las empresas que tienen bajo presupuesto para pautas para que los marketplaces propios sean viables? Bueno, es un poco lo que yo planteaba en la pregunta anterior. Es tener tu tienda es como el primero de los pasos, ¿no? Cuando a mí me toca ayudar a alguna empresa a desarrollar el e-commerce y me cuentan el presupuesto que tienen, yo le digo, ok, de esto, la mitad de todo el presupuesto, por lo menos lo tenemos que dejar para marketing. Y no es porque estamos en este foro, porque la verdad es que si vos te invertís toda la plata en tecnología, te comprás todos los fierros, toda la conectividad, pero no tenés gente entrando a tu sitio, no te va a servir de nada. Con lo cual,
yo diría, como regla general, del presupuesto que tengas, por lo menos la mitad, guardalo para marketing. Y la otra cosa que me parece que hoy hay, hay varias alternativas y canales. Creo que las redes sociales es un muy buen canal, sobre todo aquellos que tengan capacidad de generar engagement con su público, marcas que tengan contenido, que tengan historias. Hoy el consumidor quiere relacionarse con las marcas de una manera distinta, y seguramente en este foro habrá gente que lo cuente mucho mejor que yo, pero busca marcas que tengan un propósito, y con lo cual deja un espacio para jugar en una manera que no sea directamente proporcional a la inversión. Excelente. Bueno, muchas gracias, Gustavo.